Obviamente evaluar, pero con tan no digo recortes, digo, el cierre de temporada para mí es el cierre, porque ahí podés evaluar, seguir o no un proceso, cortar un proceso, el ejemplo es como el colegio, cuando se capita te dan el boletín, y te dicen, va bien o va mal, vacaciones de invierno, y te dan el boletín y vos decís, concepto, ¿me escuchan? Bien, y vos decís, bueno, si mal, Sí, pero... Sí, te escucho. Bien. Lo que les venía diciendo es que durante la presidencia de Alvear, un periodo de una enorme bonanza económica y de baja conflictividad social, lo que se produjo fue una disminución de la tasa de interés en los Estados Unidos, lo que generó la salida del capital norteamericano hacia mercados emergentes. Y en este sentido, durante el periodo de Alvear se radicaron numerosos capitales norteamericanos en la Argentina. Pero como de costumbre, lo que ocurrió aquí fueron capitales especulativos, no productivos, sino que fueron dólares que ingresaron para la joda en la bicicleta financiera, en el mercado financiero. Se pidió, y es más, en ese momento en la Argentina, con el ingreso de estos dólares, había dólar barato, se conseguía divisa, se pidió prestado en la Argentina para depositar afuera, es decir, la Argentina prestó dólares para que se depositaran en los bancos extranjeros. Se exportó capital neto favorecido por la política alvearista de apertura de la caja de conversión. Pero en un momento en que se tendría que haber fortalecido las reservas de divisas, Alvear abrió la caja y esto fue una lotería. Precisamente todos estos capitales que se radican en el país son los que se irán cuando estalle la crisis de 1929 y deje el tendal en la Argentina. Pero reitero, lo cierto, era una época de baja conflictividad social, se restablece el mercado mundial y las operaciones, las transacciones internacionales, una época de optimismo, baja conflictividad social, crece el empleo, crece el salario. Nada hacía suponer la tragedia que sobrevendría en 1929. La otra cuestión que tenemos que referir allí es que, más allá de estos aspectos, se produce una reprimarización de la economía argentina, porque al normalizarse el mercado internacional como consecuencia de la finalización de la Primera Guerra Mundial, aquellos incipientes talleres industriales que habían comenzado a surgir, producto de la caída de los mercados como consecuencia de la guerra, se ven forzados a cerrar o a disminuir su volumen, como consecuencia de que no había ningún fomento estatal ni ningún apoyo decidido por parte del gobierno de Alvear, del mismo modo que no lo habían tenido durante el gobierno de Irigoyen, para industrializar definitivamente el país. Es decir, Argentina seguía dilapidando los mejores años de acumulación de divisas para industrializar la nación. Nadie concibió la idea de industrializar el país. Y la otra cuestión que tenemos que marcar de la presidencia de Alvear es que durante su presidencia se fractura el radicalismo una vez más. El radicalismo se va a partir en la UCR personalista o irigoyenista, los que seguían al viejo caudillo, y la UCR antipersonalista o anti-irigoyenista. ¿Por qué se produce esta ruptura del partido y como consecuencia de qué se genera la ruptura? Los antipersonalistas se dedicaron pura y exclusivamente a atacar a la figura del viejo caudillo radical. Eran más que nada liberales y hombres del viejo régimen, alejados del gobierno por el sufragio universal y los triunfos del radicalismo, y que al verse alejados del manejo de la cosa pública, deciden incorporarse paulatinamente a las filas del radicalismo. El problema es que nada tenían que ver con las concepciones irigoyenistas en materia política.
se vuelcan al radicalismo pura y exclusivamente en tanto y en cuanto se consideraba mayoría, pero tenían muchos más puntos de coincidencia con el viejo conservadurismo liberal que con el radicalismo en sí mismo. Y estos son los hombres que comienzan a rodear al presidente Alvear. Con lo cual, prácticamente, el juego político termina siendo entre radicales durante la presidencia de Alvear, porque la principal oposición al radicalismo alvearista o antipersonalista sería el radicalismo irigoyenista. A tal punto que, por ejemplo, los irigoyenistas no le daban quórum a Alvear para inaugurar las sesiones del Congreso, y al cual no concurría ni siquiera el vicepresidente González. Era Leara Irigoyen el Pidio González. Con lo cual, nuevamente tenemos una fractura del radicalismo. Y fíjense, otro parecido con el rosismo, porque hemos visto que cuando Rosa se aleja de su primer gobierno, allá en 1832, durante el gobierno de Balcarce se había fracturado el federalismo. Y vimos que los opositores a Rosas en el seno del federalismo eran viejos unitarios que se sumaban al federalismo para hacerle oposición. Aquí sucede exactamente lo mismo. Viejos hombres del régimen se suman al radicalismo para hacerle la oposición a Irigoyen. Y esto va a marcar la renovación presidencial en el año 1928. Alvear culmina su mandato en 1928 y claramente, como lo anticipé hace un rato, Irigoyen tenía la intención de volver a la presidencia. Los antipersonalistas, obviamente, como les dije, lo rodean a Alvear y comienzan a presionar al presidente, ¿para qué? Para que interviniese la provincia de Buenos Aires y poder hacerle fraude a Irigoyen. Y ahí se les cae la careta, porque si hemos visto que el radicalismo nació como consecuencia de las revoluciones de 1893, de 1905, como un partido popular, nacional, federal, que luchó, que peleó y que muchos militantes murieron luchando por el sufragio universal, y estos tipos querían intervenir la provincia para hacer fraude. Era la negación misma del radicalismo, o mejor dicho, del irigoyenismo. El irigoyenismo nace en la lucha por el sufragio universal y estos tipos se dicen radicales y le quieren hacer fraude a Irigoyen. Un disparate manifiesto. Y esto llega a tal extremo que el ex ministro del Interior de Alvear y candidato del antipersonalismo, Leopoldo Melo, lo diría con todas las letras: hay que terminar con la encrucijada alevosa del cuarto oscuro. Así consideraba el antipersonalismo el sufragio universal, la encrucijada alevosa del cuarto oscuro. En este sentido, se formó prácticamente un frente anti-irigoyenista, una unión entre antipersonalistas y los viejos conservadores, que proclamaron a dos antipersonalistas como candidatos a presidente, Leopoldo Melo y Vicente Gallo. Este Vicente Gallo es el abuelo de Nicolás Gallo, no sé si lo tienen presente, ministro de Infraestructura de De la Rúa. Claramente también se ve de qué palo viene el delarruismo, ¿no? La derecha conservadora radical. Lo cierto es que lo que hay que reconocer de Alvear, y en esto la pegó Irigoyen, es que no se animó a hacerle fraude a su viejo amigo. En este sentido, Alvear se mantuvo distante, no cedió a las presiones de intervenir la provincia, y como dice Félix Luna en su Alvear, déjenme de hinchar las pelotas, si quieren ganar, saquen más votos. Y lo digo en esos términos porque es en los mismos términos que los reproduce Félix Luna. En efecto, Félix Luna lo dice, era un tipo muy boca sucia, Alvear, muy mal hablado. A pesar de que era considerado un galerita, era un tipo muy mal hablado y se lo digo, quieren ganar, saquen más votos. No me vengan a pedir a mí que intervenga la provincia, hagan campaña y saquen más votos. Y lo diría públicamente, como les pongo allí, sería preferible soportar la crítica de los amigos y caer del gobierno con las manos limpias y la conciencia tranquila antes que adoptar una medida que iba a destruir la política institucional. Y hoy les dije, uno de los por qué Irigoyen había elegido a Alvear era porque sabía que Alvear no le iba a hacer trampa cuando quisiera volver a ser presidente. Y en este sentido tenía razón. Lo cierto es que la Convención Nacional del Radicalismo Irigoyenista proclama al viejo caudillo como candidato a presidente y lo acompañaría el dirigente de la provincia de Entre Ríos, Francisco Beiró, como candidato a vice.
Mientras tanto, reitero, se formaría una alianza entre antipersonalistas y conservadores que llevarían la fórmula Leopoldo Melo y Vicente Gallo, y el Partido Socialista que postuló al solitario Mario Bravo como candidato a presidente. Se llevan a cabo las elecciones en el mes de abril de 1928, y fíjense los resultados. Aplastante victoria del irigoyenismo. Aplastante victoria del irigoyenismo. Se impone en todo el país menos en San Juan. Con lo cual tenía no mayoría, amplísima mayoría en el colegio electoral. Sacó más electores y más votos que todas las fuerzas de la oposición reunidas conjuntamente. A tal punto que también para paragonarlo con el Rosas de 1835, esta elección se la denominó el plebiscito. Ahora, de esta elección tenemos que marcar algo. Las elecciones se producen en el mes de abril, como era la costumbre. En el mes de junio se reúnen los colegios electorales que proclaman a Irigoyen presidente y a Beiró vice, pero pasó algo en el medio. En el mes de agosto de 1928 fallece el vicepresidente electo Francisco Beiró. Es decir, se muere el vicepresidente electo antes de asumir. ¿Qué hacemos? Era un caso que se presentaba por primera vez en la historia constitucional argentina. Tres opciones se barajaron en aquel momento. A que Irigoyen asumiera sin vicepresidente. En este sentido, no había, era todo un problema asumir sin vicepresidente, porque piensen ustedes, no tenía mayoría, no iba a tener mayoría en el Senado todavía Irigoyen. Con lo cual la presidencia del Senado le iba a ocupar un opositor. Y fíjense qué hubiese pasado si tenía que pedir licencia, si tenía que salir de la capital. Un opositor le iba a ocupar la primera magistratura. No era una buena opción. Los conservadores plantean convocar a nuevas elecciones de electores para vicepresidente, es decir, producir una nueva elección vicepresidencial. Elegir electores para elegir un nuevo vicepresidente. Mientras que la postura radical fue la siguiente. ¿Qué es lo que interpreta el radicalismo? Que el colegio electoral es un organismo que comienza a funcionar al momento de reunirse para elegir, pero que recién se disuelve cuando la fórmula electa efectivamente ha tomado posesión de sus cargos. Sí, se reunieron en junio para elegir a Irigoyen y a Beiró, pero no es que los eligieron y listo, se disolvió y se terminó el colegio electoral, sino que el colegio electoral continúa en funciones hasta que efectivamente los dos elegidos toman posesión de sus cargos. Por lo tanto, si ese colegio electoral, hasta tanto Irigoyen y un vicepresidente tomaran posesión del cargo, no estaba disuelto, significaba que aún tenía competencia para elegir a un nuevo vicepresidente. Y es lo que terminó ocurriendo. Este mismo colegio electoral, que en el mes de junio elige a Irigoyen y a Beiró, sería el encargado de elegir a un nuevo vicepresidente. En efecto, esto ocurrió, se decide que el colegio electoral tiene mandato desde su reunión hasta la toma de posesión de las autoridades electas y que tiene la competencia para elegir al nuevo vicepresidente. Se le consulta a Irigoyen, bueno, se te murió tu vice, elegí a quien querés, vos a quien querés de vice. Muerto Beiró me dan todos lo mismo porque no confío en nadie. Así Irigoyen, no confío en nadie. Tenía razón en no confiar. Lo cierto es que el colegio electoral termina eligiendo al exgobernador de la provincia de Córdoba, Enrique Martínez, abuelo de Víctor Martínez, quien sería el vicepresidente de Alfonsín. Y es así como el 12 de octubre de 1928, entonces, Irigoyen y Enrique Martínez asumen la presidencia y la vicepresidencia de la Nación. Se inicia el 12 de octubre de 1928 la segunda presidencia de Irigoyen. ¿Y qué decir de esta segunda presidencia? Fue un sueño efímero, un triunfo manifiesto de la voluntad popular muy efímera por los sucesos que pasaremos a ver.
Era claro que el caudillo tenía ganas de volver, que tenía claro qué era lo que había que hacer, qué era lo que quería hacer, pero era un tipo muy grande ya Irigoyen en 1928 cuando asume. Tenía 72 años, 78, 77 años al momento de asumir. Ya estaba grande, no tenía la energía que lo había caracterizado durante su primera presidencia, y si bien tenía claro cuáles eran los lineamientos políticos que debía llevar a cabo, tenía el mismo problema que tenía Rosas. Era un hombre enormemente personalista y que consideraba que hasta el último expediente del último ministerio, de la última repartición de la administración pública tenía que pasar por sus manos y ser controlado rigurosamente antes de ser firmado. Piensen ustedes que el volumen del aparato estatal para 1928 había crecido enormemente. Tenés a un presidente que ya está grande, que no tiene la misma capacidad de trabajo que tenía antes, que trabaja mucho menos y encima quiere controlar absolutamente todo. Y llevas a la administración prácticamente a la parálisis. Ahora, esto no quiere decir, como ha escrito la prensa y la historia canalla, la historia berreta, de que le escribía en un diario. Bajo ningún punto de vista. Si era un hombre que sabía dónde estaba parado, era Irigoyen precisamente. El problema es que entre el agotamiento que tenía el viejo líder, también el desgaste para un partido de haber llevado prácticamente a cabo 12 años de gestión, generaba también un desgaste mayúsculo en el ejercicio de la administración. Y a su vez, todos veían que el final del viejo caudillo estaba cerca, no en el sentido de que lo iban a voltear, nadie pensaba en 1928 lo que iba a ocurrir en 1930, pero ya había una interna muy fuerte para ver quién iba a ser el sucesor. Irigoyen recién iniciaba su segundo mandato y ya estaban viendo quién se iba a quedar con los despojos del partido. Iba a haber una interna muy fuerte entre varios ministros, el vicepresidente, ya lo veremos. No obstante eso, cabe decir que seguía también con lo bueno y con lo malo de su primera presidencia. Porque vieron que yo les dije, un partido tanto tiempo en el poder genera vicios. Y en este sentido Irigoyen veía que había nichos de corrupción por todos lados. Irigoyen decía esto: yo no sé si en este contexto no nos conviene volver al llano y purificar el partido de nuevo. Y esto es lo que lo lleva también a tener esa manía persecutoria a la hora de firmar expedientes. A tal punto que un día se reúne con un diputado con San Luis y ve que tenía la pila así de expedientes para firmar y dice: presidente, ¿por qué no firma? Y ve todo eso que está ahí y le dice, no lo firmo porque es todo coima. Y claro, esto genera un retraso muy fuerte de la administración. Su estado de salud, si bien no era grave, reitero, era un hombre grande, y precisamente esto es lo que genera las intrigas palaciegas y la interna partidaria. Por otro lado también sigue o no concibe la idea de industrializar el país, pero sí tiene varias cuestiones vinculadas o lo que no había logrado en su primera gestión. En primer lugar, la nacionalización de los recursos naturales, insistiría siempre en la nacionalización de los recursos naturales, la creación de un banco de fomento agrícola, la creación de ferrocarriles del Estado, y si bien, reitero, no implicó un gobierno que usara la renta agraria para industrializar el país, sí lo cierto es que concibió la democratización de esa renta agraria y con lo cual pretendía modernizar la vieja estructura del país. No obstante ello, todos estos proyectos nuevamente se chocaron de cabeza con un Senado despiadadamente opositor. Ahora Irigoyen ya tenía mayoría en la Cámara de Diputados, a diferencia de su primera presidencia, pero no lograba la mayoría en el Senado. La elección indirecta de los senadores, más su renovación mucho más lenta que la Cámara de Diputados, la impedía todavía tener la tan ansiada mayoría. Qué distinto hubiese sido si Irigoyen hubiese contado con mayoría en ambas cámaras legislativas. Lo cierto también es que continúa con su política latinoamericanista, antiimperialista. Vuelvo a reiterar, se opone a la intervención norteamericana en Nicaragua,
como dirá en comunicación telefónica el presidente electo de los Estados Unidos, Herbert Hoover, los pueblos son sagrados para los pueblos. Inclusive hasta recibió el agradecimiento del líder ruralista e indigenista nicaragüense, Augusto César Sandino, quien le solicita la mediación al presidente argentino. Y acá se va a ver también marcado algo muy, muy manifiesto en la historia política argentina: el odio. El odio de clase, principalmente. El odio de clase. Porque gestos como estos de Irigoyen, lo que había hecho con los dominicanos en su primera presidencia, esto de tener vínculos con Sandino, la prensa de derecha lo insultaba de la manera más soez, más chabacana que se les puede imaginar. Frente a esta solicitud de Sandino, los diarios de derecha, La Fronda y los diarios tradicionales decían, bueno, tiene lógica, entre indios se entienden, es decir, le decían indio al presidente como si fuera algo peyorativo. Analfabeto de padre y madre. Hay que ser muy ruin para decirle eso a una persona. Olvidémonos que es el presidente, para decírselo a cualquier ser humano. Es algo despreciable. Y si uno lo proyecta hacia el futuro, como verán, cada vez que hubo un tipo que medianamente trató de que muchos argentinos fueran menos miserables, genera odio de aquellos que todo lo tienen. Porque uno piensa en las pintadas contra Evita y el Viva el Cáncer, o el odio manifiesto que esgrime la derecha actualmente hacia el gobierno actual y hacia la figura de la expresidenta. No voy a repetir muchas de las cosas soeces que dice, porque hay algunas cosas que me dicen que me dan verdaderamente vergüenza ajena. Y más allá de que uno puede estar de acuerdo o no con políticas, con formas de manejarse, ese ataque personal y ese ataque metiéndose con los orígenes, con la raza o con el pueblo al cual se representa, me parece de una ruindad terrible. Pero sin embargo existió, existe y creo que va a seguir existiendo en este país. Creo que lo que mejor resume esta visión es una frase que dijera Lula da Silva en su momento, al decir, nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa de un miserable iba a generar tanto odio de sectores que viven tirando toneladas de comida todos los días a la basura. Y creo que Irigoyen representó eso en aquel momento. Hacer que muchos argentinos que hasta ese momento no habían tenido voz ni representación política la tuvieran. Y sobre todo, que muchos argentinos fueran mucho menos miserables de lo que eran cuando en este país gobernaban los abogados de las grandes empresas extranjeras. El problema es que estos sectores ya hacía prácticamente 12 años que estaban alejados del poder y no era lo mismo Alvear que Irigoyen. Por lo tanto, la oposición ya va a acelerar su jugada destructiva hacia el gobierno. Y el gobierno cometería errores que lo llevaron a la catástrofe que se verá en 1930. Catástrofe que se vio agregada porque el capitalismo viviría la crisis más grande de su historia, creo que hasta este momento, ahora por la contingencia de la pandemia. Creo que la crisis de 2029 fueron por las propias insuficiencias del sistema o la falta de dirección clara del sistema. En octubre de 1929 caía la bolsa de Wall Street y estallaba la Gran Depresión económica que signaría prácticamente toda la década de 1930. La crisis se produce como consecuencia de sobreproducción, es decir, el mercado no llegaba a absorber la enorme producción en masa que se venía llevando a cabo, y genera prácticamente la parálisis económica. En este sentido, se hunden los mercados de valores extranjeros, los mercados de cereales, se corta el crédito mundial y se retraen los mercados sobre sus fronteras. Las potencias centrales se vuelven a reconcentrar sobre sí mismas, levantan barreras arancelarias y proteccionistas, y obviamente suben la tasa de interés, con lo cual los capitales que se habían radicado en mercados emergentes ahora vuelven a sus países de origen. Y esto, con las secuelas que esto genera en las economías fuertemente dependientes del exterior, como era la economía argentina, con inflación, desempleo, caída del aparato productivo,
Con lo cual fue un cimbronazo enorme a nivel mundial, pero también con profundas consecuencias en una economía fuertemente dependiente como era la Argentina. En este sentido, los compradores tradicionales de carne y cereales dejan de hacerlo. Reitero, aquellos capitales especulativos que se habían radicado en el país en tiempos de Alvear vuelven a sus países de origen, con lo cual, fíjense, salieron del país 200 millones de pesos oro, es decir, todo el equivalente a las inversiones del periodo 27-28 se fue entre el 29 y el 30. No hay economía que resista esta fuga de capitales. Esto es lo que motivó que obviamente Irigoyen volviera sobre su política de su primer presidencia de cerrar la caja de conversión y prohibir la exportación de oro. Ahora, lo cierto es que el viejo, cansado, lento y todas las cosas que se le decían, le funcionaban los reflejos para ver algo. A ver, si el que me compró toda la vida no me compra, y tendré que salir a buscar nuevos mercados. O si no busco nuevos mercados, redefinir las relaciones comerciales con mis socios tradicionales. Pero a su vez también va a cambiar el paradigma en el comercio internacional producto de la crisis, porque ahora el comercio internacional iba a tener una fuerte injerencia estatal, no solamente en la Argentina, sino también en las potencias centrales. En este sentido, se iban a firmar dos acuerdos comerciales muy importantes, uno con Inglaterra y otro con la Unión Soviética. No con el Estado soviético directamente, pero sí con la Agencia Estatal Soviética de Comercio, la Yuliamtor, como se la llamaba. En este sentido, ¿qué es lo que estableció el tratado con Inglaterra? El tratado Dáverno-Noyanarte. Reitero, se produce un cambio del paradigma. A partir de ahora, quien maneja las relaciones comerciales es el Estado. Es un paso hacia la nacionalización del comercio exterior que veremos verificado con la creación del IAPI durante la etapa peronista. En este sentido, ambos gobiernos se abrían crédito recíprocamente por 100 millones de pesos durante 2 años. Argentina, ¿qué era lo que necesitaba de Inglaterra? Materiales destinados a los ferrocarriles del Estado. Fíjense qué importante a veces es la industrialización del país. Seguíamos comprando materiales para ferrocarriles cuando, producto de la incipiente industrialización por sustitución de importaciones durante la Primera Guerra, las fabricábamos nosotros. ¿Qué hubiese pasado si esos talleres hubiesen tenido apoyo estatal? Los ingleses nos compraban cereales y además, pero además era un tratado de el Estado argentino le vendía al Estado inglés y el Estado inglés le vendía al Estado argentino. Esto que era lo que generaba el desplazamiento de los trusts cerealeros y de los trusts dedicados a la comercialización de carnes. Es decir, no vendían los frigoríficos ni vendían las empresas cerealeras. Era el Estado argentino quien adquiría los productos y se los vendía al Estado inglés, y era el Estado inglés quien le compraba a sus industriales y se los vendía al Estado argentino. Vuelvo a reiterar, es una transición hacia el monopolio estatal del comercio exterior. Y lo propio ocurrió con la Unión Soviética. La Argentina abastecería a los rusos con 250.000 toneladas, los rusos abastecerían a la Argentina con 250.000 toneladas de petróleo durante 3 años, y nosotros ¿qué le mandábamos? Lo que producíamos: cuero, quebracho, lana, ovejas. Y nuevamente, convenio, el Estado argentino con el Estado soviético. Producto de este convenio con los rusos, en momentos en los cuales los precios de los combustibles escalaban internacionalmente en forma enorme, YPF logró bajar el precio de la nafta. La nafta subió meteóricamente en todo el mundo, menos en 2 países. La Argentina con su empresa petrolera estatal, YPF, y la Unión Soviética, que obviamente había estatizado y colectivizado su economía. Vale decir que, algo que no mencioné de la presidencia de Alvear, si bien YPF se había creado durante la primera presidencia de Irigoyen, había creado el esqueleto legal, quien le dio contenido, en ese sentido hay que reconocerlo, fue el gobierno de Alvear, quien designó al célebre general Enrique Mosconi como presidente de aquella empresa. Y él es la que marcó el norte y el rumbo de la petrolera estatal. Ahora bien, no obstante esto, los efectos de estos 2 tratados no lograron verse rápidamente en la economía argentina, que estaba fuertemente deprimida. Piensen ustedes, los recursos del gobierno bajan notablemente, aumenta el déficit fiscal,
Y obviamente, como cada vez que hay crisis económica, recrudece la oposición política. Y en este sentido, todo el arco opositor se volcó masivamente contra Irigoyen. Los conservadores se colocaron en el papel de denunciantes de las supuestas irregularidades que se cometían durante la administración irigoyenista. Mientras tanto, la Federación Universitaria Argentina, que nada dijo cuando Alvear derogó los estatutos de la reforma, acusa al presidente de imperialista. Irigoyen, imperialista, había apoyado a Sandino en Nicaragua y estos le dicen imperialista, es verdaderamente no entender absolutamente nada. Obviamente los sectores sociales y obreros atacan al presidente por los desaciertos económicos. El socialismo que se había fracturado, por un lado el tronco tradicional con Juan B. Justo y por el otro lado el socialismo independiente, que de independiente y de socialista no tenía nada, con Federico Pinedo y Antonio de Tomaso. Atacaban al gobierno por su arbitrariedad en el manejo de algunas cosas. Y el Congreso, que no hizo absolutamente nada durante este tiempo, no sesionaba, no le aprobaba las leyes que Irigoyen pedía para solucionar la crisis, se convierte claramente en una tribuna opositora. Esto se ve marcado cuando el radicalismo pierde las elecciones de 1930, en el mes de abril se producía la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados, triunfa el socialismo independiente en la capital. En números globales el radicalismo volvió a ganar, pero es como que si no ganase en Buenos Aires, lo que pasó en el resto del país a nadie le importa. Es como que todos los flashes apuntan, perdiste Buenos Aires y es como que perdiste la elección, cuando en realidad, bueno, en números globales, ¿cuántos votos sacaste? Sin embargo, esto acelera la crisis, a tal punto que el socialista independiente Federico Pinedo, abuelito del actual, lo dice con todas las letras, hay que acabar con el gobierno de Irigoyen. Con lo cual yo creo que los radicales tendrían que plantearse seriamente qué hacen asociados al partido en el cual milita el nieto del tipo que volteó a Irigoyen, o uno de los responsables del golpe contra Irigoyen. Lo cierto es que ya comienza a generarse los caminos que confluirán hacia el golpe de 1930. Como todo momento bisagra de la historia, creo que no hay explicaciones monocausales. No podemos decir, bueno, fue una sola cuestión lo que desembocó en la crisis final. Creo que hay muchas cuestiones que influyen directamente en el golpe. En primer lugar, muchos sostienen que fue un golpe con olor a petróleo, el golpe de 1930. Reitero, acabamos de ver la fuerte injerencia de YPF en la política petrolera, uno de los pocos países que tenía una petrolera estatal. En el mes de septiembre debía producirse la renovación de los gobiernos de San Juan y de Mendoza. Se preveía que podía llegar a ganar el radicalismo allí, y eso le hubiese otorgado 4 senadores nuevos. Con esos 4 senadores tenían la mayoría en el Senado, lo que hubiese significado la nacionalización de los recursos naturales, quizá en 1930. De allí que muchos digan, bueno, las petroleras estuvieron atrás del golpe. Y si después uno analiza que luego del golpe, en el gabinete de Uriburu, hubo muchos abogados de petroleras norteamericanas, creo que si estuviéramos en el marco de una causa penal, sería un fuerte indicio, ¿no? Volteaste al gobierno que quería nacionalizar y tenés abogados de petroleras norteamericanas en tu gabinete. No quiero ser mal pensado, ¿no? Pero, por otro lado, reitero, se había generado una interna muy fuerte en el seno del partido. Creo que aquel partido revolucionario, movilizador de fines del siglo XIX y de la primera década del siglo XX, se había burocratizado fuertemente luego de 12 años, ya casi 14 años de ejercicio de poder. Ya todo el mundo especulaba con la salud de Irigoyen y muchos comenzaban a disputarse la sucesión. En este sentido, hubo una fuerte interna entre el ministro del Interior, Elpidio González, el que había sido el vice de Alvear, entre su ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Ollanarte, y el mismísimo vicepresidente Martínez. Todos armaban sus propios grupos y su propia comitiva tratando de arrimar agua al molino para ser el sucesor. El país estaba en una crisis terrible y estos peleándose entre ellos a ver quién iba a ser el sucesor.
muchos años en el poder a veces te llevan a perder cierto sentido de la realidad. El líder la puede tener clara, pero si los que te acompañan están en otra, es muy complicado también. La crisis económica sin duda afectó notablemente la erosión de la credibilidad del gobierno de Irigoyen. Comienzan a generarse logias en el ejército comienza a hacer algo que pocas veces había hecho, participar activamente en política. Se había generado la Logia General San Martín, en la cual militaba ni más ni menos el que había sido ministro de guerra de Alvear, el general Justo, quien sería uno de los ideólogos del golpe. También en un momento en el cual estaba en crisis la democracia liberal, tal como la hemos conocido. Estábamos presenciando el ascenso de los totalitarismos en Europa. En efecto, ya Mussolini había marchado sobre Roma en 1922 y había establecido el Estado fascista en Italia. Estábamos próximos a ver el ascenso de Hitler en Alemania. Estábamos próximos a presenciar la Guerra Civil Española y el triunfo de Franco, el surgimiento de Oliveira Salazar en Portugal. Es decir, momentos en los cuales la democracia estaba comenzando a ser desechada como forma de organización política. E incluso esto tenía su correlato en América Latina, cuando muchos proclamaron que había llegado la hora de la espada. En efecto, Leopoldo Lugones, con motivo del centenario de la batalla de Ayacucho, lo dijo en una conferencia: ha llegado la hora de la espada. Y por otro lado, la prensa grande, que toda la vida había sido opositora a Irigoyen, acelera a fondo con la movida, sobre todo el diario La Nación y el diario Crítica, y a Irigoyen lo corren por izquierda y por derecha. Pero también creo que lo mismo que opiné cuando se produce la caída de Rosas, por esos momentos bisagras de la historia, creo que hay un ciclo histórico también que se estaba cerrando. Como les dije hoy, Irigoyen era un hombre más propio del siglo XIX que del siglo XX. Como ya les digo, había participado en las grandes refriegas políticas de fines del siglo XIX, había conocido a Mitre, a Sarmiento, a Avellaneda, a Roca, a Pellegrini. No había concebido la industrialización del país, y creo que el modelo agroexportador ya estaba completamente agotado. La Argentina necesitaba salir de esa dependencia económica y para ello necesitaba comenzar a generar su propia revolución industrial, cuestión que Irigoyen no había concebido. Creo que allí es donde estuvo el límite histórico del radicalismo, en primer lugar por la heterogeneidad de los sectores a los que representó, y por otro lado por la concepción ideológica de Irigoyen, esto de un nacionalismo agrario defensivo y una democratización de la renta agraria, más nunca industrializar el país. Pero también creo que al radicalismo le faltó algo sumamente importante: justificar su razón histórica de ser. El radicalismo fue incapaz de generar su propia épica y su propio relato histórico. Porque en este sentido creo que el radicalismo yerra al inscribirse en la línea histórica del mitrismo. Entonces, si vos naciste combatiendo al régimen, falaz y descreído, si luchaste por el sufragio universal, si te reivindicás como un partido popular, no podés seguir la línea historiográfica del mitrismo. Y para justificarte a vos en el poder, necesitas obviamente reivindicar las luchas del pasado y en qué tradición vos te inscribís. Y en este sentido, el radicalismo, más allá de que allí confluyeron muchas viejas familias federales del interior y el movimiento popular, fue incapaz de escribir su propia línea histórica. Surge como un movimiento ahistórico, un movimiento que apareció en un momento y con eso basta. Y creo que en momentos en los cuales tanto se habla del término relato, creo que el radicalismo tendría que haber generado su propia épica gubernamental. Nacimos combatiendo esto, llegamos al gobierno para esto y vamos a seguir peleando para hacerlo. Y creo que eso es lo que faltó. Reitero, también es cierto que el gran líder no era el mismo de otrora. Y así llegamos al 6 de septiembre de 1930, cuando el ejército da el golpe de Estado. Ahora cuando se corte seguimos 5 minutitos para redondear la idea y ya cortamos.
Porque vale decir que muchos sabían que se venía el golpe. Entre ellos el ministro de Guerra de Irigoyen, el general de Lepiane, sabía que se conspiraba en los cuarteles. Y de Lepiane le dice, presidente, declaremos el estado de sitio y metamos presos a los golpistas. Y piensen ustedes cuando Rosas le dice a Dorrego,